En su dispositivo de pantalla, Panorama Digital. Noticias, entrevistas, análisis, opinión, la crítica constructiva y todo lo que el oyente quiere. Panorama Digital, el lugar en donde el periodismo está al servicio de la verdad. Panorama Digital, con Andrés Barrios Rubio. Disponible en las plataformas de iVoox, Spotify, Apple Podcast, TuneIn y Google Podcast. Panorama Digital. Amigos, ¿qué tal? Reciban un saludo muy cordial. Acá estamos, como cada 8 días, en su dispositivo de pantalla a través de las plataformas de iVoox, Spotify, Apple Podcast, TuneIn, Google Podcast y Deezer, con una emisión más de su podcast Panorama Digital, escenario en donde el periodismo está al servicio de la verdad. Bienvenidos. Panorama Digital, el lugar en donde el periodismo está al servicio de la verdad. Mucho se habla de la vacunación, adquisición de dosis para llegar a Colombia en un tiempo aún no determinado, campaña para hacer vacunación y llegar al punto de equilibrio en el entorno nacional, escenario que ha dejado en duda los planes del gobierno y la verdadera efectividad de compra que se ha tenido, porque es Colombia uno de los países en donde aún no llega la vacuna. Dejar de lado a Rusia y China puede ser una incógnita que queda bien grande para la oposición del país. Hay que tener claro que la reacción a lo vivido en diciembre está pasando factura de contado y desespera el ambiente tanto del cuerpo médico como de la población en general. ¿Qué va a pasar? ¿Para dónde se va? ¿Cuáles son los planes y las estrategias? Son incógnitas que quedan en el ambiente y no contribuyen a la unión, no división, que debe reinar al interior de la sociedad de cara al futuro. Andrés Barrios Rubio tiene el Panorama Digital. Superados 2 millones de contagios y 50.000 muertes, con un sistema de salud al borde del colapso, Colombia aún no tiene claridad sobre el inicio de vacunación. Grave panorama circunda el país al aproximarse el primer año del confinamiento y denotar la escasa planeación gubernamental para adecuar las unidades de cuidados intensivos UCI, responder a la coyuntura y dotar de recursos al sistema de salud y el cuerpo médico colombiano. Medidas de toque de queda, ley seca, pico y cédula para combatir la pandemia no son suficientes para hacer frente al COVID-19 y sus efectos colaterales luego de la irresponsabilidad de fin de año escudada en la reactivación económica. Panorama Digital disponible en las plataformas de iVoox, Spotify, Apple Podcast, TuneIn y Google Podcast. Secuelas del segundo pico inquietan por la real y efectiva adquisición y distribución de las vacunas en el territorio nacional para alcanzar la tan anhelada inmunidad colectiva o de rebaño. Intento por retomar la normalidad saca a flote el caos de una economía resentida, la industria en compleja reacción, importantes cierres empresariales, el empleo en franca cesación y la educación no preparada para un retorno seguro a clases. Incapacidad gestora de la administración pública concentra esfuerzos en la ilusión de una vacuna, pero no en un cambio de rumbo y acciones concretas para salvar vidas. La actualidad nacional e internacional siempre se escucha en su podcast, Panorama Digital con Andrés Barrios Rubio. Atizado horizonte se complejiza ante los problemas de conectividad en hogares y sectores menos favorecidos del país. Nula inversión pública para resolver un problema de acceso que genera desigualdades y abre una brecha en el desarrollo de competencias para afrontar los retos que se plantean de cara al futuro. Miedo colectivo que ronda el ambiente social está sustentado en el impacto particular del virus en el entorno del colectivo social y la inviabilidad de entidades promotoras de salud, EPS, para atender de manera competente a los infectados, hacer el seguimiento debido a los pacientes y dar respuesta oportuna a los usuarios con los resultados de las pruebas PCR. Por ahora, el ambiente solo circula serios cuestionamientos políticos frente al proceso, como lo deja entrever la representante a la Cámara, María José Pizarro. ¿Cuáles fueron las negociaciones, las cláusulas y las garantías
que permitieron firmar los contratos con las distintas farmacéuticas, también conocer el costo de las mismas. El gobierno tiene más incógnitas que certezas en el proceso. Espera interminable de la vacuna desgasta actitud comportamental de la persona y rompe la coherencia poblacional que está cansada de las restricciones, el distanciamiento social, las medidas rutinarias de aseo y el uso permanente del tapabocas. Esfuerzo profesional médico por atender la pandemia sucumbe ante un vergonzoso sistema de salud a merced de la corrupción y la desatención estatal. Desinformación frente a la enfermedad y los planes de acción del gobierno para masificar la inoculación es lo que permite que ignorantes mandatarios hablen de gotas milagrosas o vacías modelos DJ inciten al consumo de dióxido de cloro como elementos con bondades curativas para el COVID-19. Acá, la irresponsabilidad del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, cuando presentó la medicina que neutraliza el coronavirus, las famosas goticas de José Gregorio. Política ideológica encantadora de idiotas. Puedo presentar la medicina que neutraliza el 100% del coronavirus, el Carbativir, mejor conocido como las goticas milagrosas de José Gregorio Hernández. Aquí las tengo. Han pasado por un periodo de 9 meses de estudio, experimentación, aplicación clínica en enfermos muy graves, gente que estaba entubada y lo recuperamos, en enfermos graves no entubados, los recuperamos, moderados, etcétera, etcétera. Hicimos experimentos masivos, como con todos los pacientes que estaban en el Poliedro de Caracas, en el hospital de Coche. El Carbativir, aquí la ven, la gotica milagrosa, 10 goticas debajo de la lengua, cada 4 horas. Y el milagro se hace. Es un poderoso antiviral, muy poderoso, que neutraliza el coronavirus. Made in Venezuela. De Venezuela para el alba, de Venezuela para el mundo. Cuando pensamos en Venezuela, pensamos en América Latina y en el Caribe como Bolívar. Cuando pensamos en Venezuela, pensamos en la humanidad como Cristo, Redentor. Ya a partir de esta semana comienza la producción masiva del Carbativir. Yo tengo esta semana una reunión con todas las autoridades de salud del país, más de 600 líderes y lideresas del sistema de salud, y vamos a establecer el sistema de distribución directa. Anuncios que se desvanecen en el momento y no se comprueban con hechos en las acciones posteriores. Incompetentes personajes con caja de resonancia en los medios de comunicación y las plataformas sociales que polulan en el imaginario colectivo y sin mayor esfuerzo y sustento científico hablan de tratamientos prodigiosos, fake news que calan en el sujeto y se propagan como pólvora de manera imprudente, propiciando cadenas de mensajes a la cacería de incautos que caigan en el error y se expongan a una intoxicación o reacción alérgica que enmaraña la ya confusa situación que se vive en los centros de urgencias. El dióxido de cloro y otros elementos farmacológicos deben cumplir una serie de etapas para su posterior aprobación, como lo afirmó en W Radio el director de la maestría en epidemiología de la Universidad de La Sabana, Henry Oliveros. Bueno, no solamente el dióxido de cloro, sino muchos otros medicamentos, incluso, sí, o estrategias farmacológicas que no han tenido una suficiente evidencia. Pues recordemos que finalmente los medicamentos o los fármacos deben de cumplir ciertas etapas, una etapa preclínica donde por supuesto se colocan o se prueban los medicamentos en modelos de experimentación animal. Superada esa fase preclínica donde evidentemente se dilucidan los mecanismos de acción, se propone la fase clínica, una fase clínica que inicialmente tiene varias fases, fase 1, fase 2, fase 3, fase 4, que demanda, por supuesto, una rigurosidad científica. Rápidamente, la fase 1 puede ser en sujetos que tienen la enfermedad para mirar si realmente ya es efectiva, ¿sí? Y por supuesto pasa la fase 2 donde se miran los efectos adversos, donde se miran las dosis tóxicas, las dosis que se van a utilizar de este medicamento. Obviamente, como les digo, ya habiendo una evidencia importante sobre la eficacia en modelos de experimentación animal. Hoy en día incluso se hacen en tejidos celulares para
Para llegar a esto, pues ha transcurrido muchos años de investigación, muchos experimentos, cientos de centenares de estudios preclínicos y que finalmente dan prueba de la seguridad para utilizarse. Son muchos años para lograr la certeza que permite utilizar los medicamentos en humanos. Codicia y mezquindad de aquellos que no atienden providencias de bioseguridad es la que no permite un cuidado colectivo que mitigue la letalidad de un virus que ataca y cobra la vida de ministros, sindicalistas y ciudadanos del común. Duelo nacional que no puede estar circunscrito a un nombre particular, embarga la tristeza de miles de familias que vieron fallecer a sus seres queridos en la absoluta soledad. Insulto y humillación es caer en el engranaje de verdugos apasionados que incitan al odio y a la división nacional bajo el argumento de diferencias políticas e ideológicas, cuando ahora, más que nunca, se requiere de la asociación de fuerzas para combatir los efectos del implacable COVID-19. Es un antecedente irresponsable lo de Natalia París y lo del presidente Nicolás Maduro en las redes sociales, como lo indicó en W Radio el profesor titular de la Universidad del Bosque, Jaime Castellanos. Sí, definitivamente es un antecedente muy complicado. Ayer están las redes encendidas por una publicación que hizo el presidente de Venezuela hablando de unas gotas milagrosas. Es exactamente lo mismo que está sucediendo aquí, y es con un papel de autoridad por la presencia en las redes y por la presencia ante sus fanáticos, que puede generar muchísimo daño. El dióxido de cloro, como dice el profesor Henry, no está demostrado que tenga una actividad cuando se administra por vía oral. La realidad es que el dióxido de cloro se ha investigado durante muchísimo tiempo. Es de los principales elementos que se utilizan para desinfectar el agua y en los acueductos y para limpiar superficies vegetales, inclusive en las avícolas se utiliza para desinfectar los pollos, pero no para consumo humano. Es decir, es un desinfectante para superficies y superficies inertes. No debe ser utilizado sobre superficies vivas. Por lo tanto, entonces, aquí hay un doble componente muy complejo también, porque ella remite, además de todo en sus redes, remite a otro influencer que pues se considera un coach, y adicionalmente pues recomienda varios rezos y ángeles y varias cosas pues esotéricas que peor todavía pueden generar más confusión. Actitudes irresponsables de influenciadores que pueden generar una tragedia en la salud pública por hacer recomendaciones sin sustento científico. Incómodo silencio del gobierno central frente a la fecha exacta de la llegada de las vacunas deja una huella imborrable en la memoria de los colombianos que desde la angustia existencial ven cómo las vacunas de Rusia y China ya llegan sin mayores problemas a países del vecindario latinoamericano, mientras el país sigue esperando. Ideologías sectarias rayan conductas criminales que no se corresponden con la transparencia y necesidad de certezas que tiene la sociedad colombiana. Aunque cueste asimilarlo, es momento de conocer cuánto deberá esperar cada uno para recibir el llamado a la inyección. Las consecuencias de experimentar con lo que circula en redes sociales es alta. Por eso, acá se escuchan los efectos y perjuicios que se pueden tener tomando este tipo de bebidas sin los registros de ley, en la voz del profesor titular de la Universidad del Bosque, Jaime Castellanos, que habló con W Radio. Claro, hay muchísimo porque el cloro de por sí es un elemento muy tóxico a las concentraciones en las que se preparan soluciones para desinfección. El cloro es parte de nuestro organismo, pero cuando se utiliza nuestro organismo utiliza varias moléculas durante el proceso con cloro para el proceso desinflamatorio, pero unas concentraciones que son infinitamente menores a las que se usan en las soluciones. Entonces, ¿qué ha sucedido? ¿Qué es lo que se ha reportado? Varios ministerios de salud del mundo han reportado varias cosas. Lo primero, es muy frecuente, por ejemplo, quemaduras de la garganta y el esófago por ingerir estas soluciones de cloro, porque es un elemento demasiado cáustico que va a causar quemaduras. No en todos los pacientes, pero en algunos sí. Lo segundo es que las concentraciones de cloro que se ingieren pueden causar fundamentalmente un daño renal, porque van a causar una sobreexpresión y una sobreactivación de la actividad renal, puede conllevar a un daño en el riñón. Y lo otro es que precisamente por ese incremento en la concentración de cloro, el cloro es uno de los iones más importantes en las células eléctricas, neuronas y sobre todo en el corazón. Entonces se ven frecuentemente por toxicidad por dióxido de cloro. El año pasado hubo muchísimos reportes en los que se encontraba daño cardíaco
transitorio o permanente por ingerir dióxido de cloro. Reportes preocupantes de daños permanentes por ingerir dióxido de cloro, elemento milagroso que proporcionan irresponsables personajes. Emplazamiento urgente para la presidencia y la cartera de salud es hacer pedagogía del proceso que se avecina, pues todavía es alta la resistencia a aplicarse la dosis así se tuviera esta disponible. Garantías sociales de vida digna son las que permitirán asimilar que este no es momento de salir de casa sin necesidad antes de contar con la protección de una vacuna. Desconocimiento en temas de salud y perfil de riesgo de los ciudadanos es el que exhorta al descuido que ahora acrecienta las cifras de usuarios en las UCI y las funerarias. Hay que pegarse a Dios. El desgarrador audio del cantante de vallenato Jorge Oñate antes de entrar a la UCI y que se escuchó en Semana en Vivo. Cacha, te habla Jorge Oñate. Cacha, hermano, gracias por tus palabras, por tus escritos. Realmente, cuídate, hermano, cuídate. Tenemos que cuidarnos, Cacha, con este problema que hay de esta pandemia. Aquí creo que en este momento tan grave que estamos, delicado, debes hacer tus cancioncitas también en este momento. Es lo mejor, Cacha. Y pegados de Dios, Cacha, hay que pegarse de Dios. Hay que pegarse de Dios. Hermano, cuídese con su familia y los que estén alrededor. No esté saliendo mucho, manito, no esté saliendo mucho, Cacha. De la mano con Dios. Y no deje llegar muchas visitas a su casa, manito. Te aprecio mucho, Cacha. Ya pronto que pase esto nos vemos, vamos a hacer algo después que pase esto. Sí, aquí es donde estamos viviendo la verdad de la vida, Cacha. La verdad de la vida lo estamos viviendo aquí. Y no vale plata, ni poder, ni alto, ni bajito, ni negro, ni blanco. Así que esta es la verdad de la vida. El único que va a arreglar esto es Dios. Dios, Cacha. Bendiciones, Cacha, bendiciones. Muchas bendiciones. Esta es la verdad de la vida que solo va a arreglar Dios. Efectos devastadores de la pandemia dejan en evidencia que se está jugando con la vida de la ciudadanía. Personajes de la vida pública deben ser conscientes de su responsabilidad social y dejar de promulgar fórmulas mágicas sin comprobación científica que solo avivan la desesperación de la gente. Tono airado y berrinchudo de gamonales locales solo exalta los ánimos de influenciadores digitales que ejercen de chamanes, que incitan a prácticas que atentan contra la salud pública. Colombia atraviesa por un momento de desespero y desestabilización psicológica en el que cada uno se inventa una fórmula con tal de salir del encierro y ganar dinero sin importar las consecuencias. Es la ciencia, y no la política, la que sana y busca caminos. Palabras contundentes del presidente de la República, Iván Duque Márquez, ante tantos fallecidos en Colombia. Que entienda que es la ciencia y no la vanidad, que es la medicina y no la política, la que cura, la que sana, la que busca caminos. Y sobre todo entiendo que hoy, honrando a esos más de 50.000 colombianos y a este ilustre servidor, no nos vamos a dejar vencer, no nos vamos a dejar retroceder, no nos vamos a dejar paralizar, y que el reto que tenemos es la unión como sociedad, como hermanos, porque aquí no hay triunfos individuales. Y pienso en las inclemencias que tiene este virus, que con algunos no se siente y con otros es tenazmente implacable. Pienso en los más de 2 millones de personas en el planeta que han fallecido por esta enfermedad y en los más de 50.000 compatriotas que nos ha arrebatado. Entiendo que de estas muertes todos los días nos arrugan el corazón, y la partida de un servidor fulgurante aún más, pero también entiendo, como tantas veces lo compartí con él, que a la más dura de las adversidades hay que darle las gracias, porque nos tiene que obligar a ser mejores. Yo no pienso que la salida de esta pandemia sea volver al pasado. Tiene que ser una mejor sociedad, una sociedad desarmada de odios, una sociedad que entienda que el disenso es democracia. A las adversidades hay que darle las gracias porque nos obliga a ser mejores y desarmarnos de odios. Este instante pide de mayor conexión con la realidad, dejar de lado las fiestas y administrar la vida ajustados a las recomendaciones médicas con productos que cuentan con un registro sanitario conforme a los lineamientos legislativos. Personal de la salud pasa por una alteración anímica
ante la irracional falta de reconocimiento, empatía y respeto por la vida que tienen ciertas personas que sienten que no es con ellos el tema del autocuidado y se toman folclóricamente el COVID-19. Colombia está en el grupo de países que va a recibir las primeras vacunas COVAX, como lo dijo la representante de la OPS en Colombia, Gina Tambini. El problema es que se anunciaron para febrero, luego para marzo y ahora ya van en abril. Colombia está en este grupo de países porque cumple los criterios que han sido considerados. Estar el país listo para iniciar la vacunación, inmediatamente llega la vacuna, el tener la infraestructura. Se tiene la infraestructura y los planes, pero no se garantiza lo básico, la vacuna. Curvas y elevaciones del contagio piden no desviar la atención y trabajar más duro para ayudar a comprender lo que pasa en medio de esta pandemia. Colombia está expectante de la vacuna y los planes de acción para sacar el país adelante. La preocupación de los ciudadanos con el proceso es evidente y está plenamente justificada, como lo dejó entrever el director del Instituto Anticorrupción, Camilo Enciso. Hay ciudadanos honesta y legítimamente preocupados por lo que está pasando con el plan de vacunación, con la adquisición de las vacunas, con la responsabilidad de las farmacéuticas, con el proceso de adquisición de las jeringas. El ojo del huracán está sobre la dosis, pero también las jeringas y la aplicación en general. Se necesita del esfuerzo de todos, comprender que el argumento proviene de las ideas y no de la violencia de pensamiento, palabra o acción. Invitación al odio solo altera el problema. Si quieren jugar con su vida, háganlo solos. La cuestión es que con su actitud de paso contaminan al que trata de protegerse y cuidarse lo que más puede. Las voces de los protagonistas se escuchan con análisis y contexto en Panorama Digital. La coyuntura llama a plantear las políticas de este momento. Destrucción de la vida está marcada por la improvisación para anunciar vacunas y estrategia de vacunación sin tener nada seguro. Destrucción de la vida está en la indolencia delincuente de aquellos que, portando el virus, lindando el intento de homicidio, salen a esparcir la muerte en medio del colectivo social. Elementos que fueron insumo para la columna de Pulso.com que esta semana hemos titulado Llegó febrero ¿y la vacuna? Sus comentarios, como siempre, los esperamos en la cuenta en Twitter, @atutobarrios, o en la página web www.andresbarriosrubio.com. Andrés Barrios Rubio, una voz confiable, una voz en el panorama digital. Asumir tareas para las que no se está preparado es tan peligroso como trasladar toda la responsabilidad de la inoculación a las EPS. La dosis inyectada no será el salvoconducto para continuar la vida sin autocuidado. Cada uno de los ciudadanos tiene un papel clave en este momento en el que si no se siguen las recomendaciones, se seguirá igual o peor. La vacuna es una solución a largo plazo que dejará ver su impacto y volverá a cambiar el estilo de vida promediando el 2022. Todo lo que usted necesita saber está a un clic de distancia con Panorama Digital. En 8 días volveremos a tener una cita, ustedes y nosotros, en sus dispositivos de pantalla, a través de las plataformas de iVoox, Spotify, Apple Podcast, TuneIn, Google Podcast y Deezer, con otro tema coyuntural de Colombia y el mundo, en donde el periodismo estará al servicio de la verdad en su podcast Panorama Digital con Andrés Barrios Rubio. En su dispositivo de pantalla, Panorama Digital, noticias, entrevistas, análisis, opinión, la crítica constructiva y todo lo que el oyente quiere. Panorama Digital, el lugar en donde el periodismo está al servicio de la verdad. Panorama Digital con Andrés Barrios Rubio, disponible en las plataformas de iVoox, Spotify, Apple Podcast, TuneIn y Google Podcast. Panorama Digital.